Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 10. ¿Lo tienen? Bueno, dice, no se vayan a asustar, escúchenme. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los hermanos de la fe. El mensaje que quiero compartir en esta mañana se llama una semilla extraordinaria. Una semilla extraordinaria. Considero que el título de este mensaje, más que motivar, inspira una necesidad en este tiempo. Estamos viviendo tiempos donde es necesario que nuestras obras sean extraordinarias. Ya lo que estábamos acostumbrados a hacer, a la medida que estábamos acostumbrados a hacerlo, no es suficiente. El tiempo, la tierra, la atmósfera espiritual y la dimensión donde nos movemos nosotros está gimiendo por obras extraordinarias. Ya lo que veníamos haciendo, a la medida que veníamos haciéndolo, no es suficiente. Ahora, para hablar de semilla, para hablar de siembra, nosotros tenemos la costumbre de que encasillamos conceptos. Si hablamos de semilla, hablamos de siembra, lo encasillamos en finanzas, lo encasillamos en dinero. No se preocupe que no vine a hablar de dinero, no se asuste. El término semilla rige básicamente en todas las áreas de nuestras vidas. El término sembrar rige básicamente en todas las áreas de nuestras vidas. No importa en cuál sea, lo que tú siembres, eso cosechas. No importa en qué área sea. La palabra nos dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. No dice algo en específico, lo dice todo. Así que no podemos encasillar la siembra y la cosecha solo en lo que nos conviene. Porque no puedo decir, Señor, yo voy a sembrar esto para cosechar esto, pero también quiero sembrar aquí, pero de esto no quiero recoger. Porque todo lo que siembres, de eso vas a cosechar. Amén. La palabra semilla proviene de la palabra sperma en griego y se interpreta como cimientos. Ahora, cuando hablamos de cimiento, en el diccionario lo explica de esta manera: parte de la construcción que está debajo de tierra, le da solidez, le sirve de base y apoyo. Otras definiciones del diccionario Oxford que le da esta palabra son fundamento, base, raíz, origen y principio. En pocas palabras, podemos decir que esta palabra se relaciona con el comienzo, el origen, el principio de algo que no se ve, pero que le da solidez, fundamento y apoyo a algo. O sea, podemos decir que la semilla representa aquello que a simple vista no se ve, pero es lo que te mantiene firme. La semilla es eso que a simple vista nadie ve, pero es aquello que te lleva a cosechar en algún momento algo en lo cual tú sembraste en tu intimidad. ¿Están siguiendo? Como callados. Pero bueno. En este principio de año es esencial, de suma importancia, y es más, podría decir que una necesidad fundamental, que nosotros hagamos siembras extraordinarias en todo aquello que nos rodea y aún más en el reino de Dios. ¿Por qué utilicé el versículo 7 de Gálatas 6? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Parece un versículo duro, que te está diciendo, no, si tú siembras pecado, eso es lo que vas a cosechar. O sea, esa es la impresión que nos da. Dios no puede ser burlado. Al tener esa parte adelante, tú dices, no, ya va, por ahí no va la bendición, por ahí va es el castigo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Pero a mí me llama la atención este versículo. ¿Por qué? Porque este versículo nos refuerza el entendimiento
de qué tan bendecido o qué tan malo puede ser este año para nosotros, y esto será conforme a la clase de semilla que tú siembres en el principio de año. Eso te lleva a ti a tener responsabilidad. Eso te lleva a ti a fluir en un nivel de revelación donde tú te sientes responsable por cómo te vaya en este año. Porque fácil es decir, no, como me vaya a final de año depende de la misericordia de Dios. Así es fácil, cualquiera. Pero cuando cogemos conciencia de que cómo nos vaya en este año, primero de todo, depende de que Dios es juez justo, Padre fiel. Pero depende de qué sembremos nosotros desde un principio. Vamos a caminar con una mentalidad de hijos. Porque vamos a sentirnos con responsabilidad de nuestros actos. Vamos a sentirnos con responsabilidad en que aquello que nosotros queremos, el deseo de nuestro corazón, el cumplimiento de ese deseo también tiene que ver con lo que nosotros nos propongamos a hacer y activar en este comienzo de año. Amén. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Este es un tiempo donde tenemos que ser como hijos de Dios. Esa semilla que el Señor pueda plantar en muchas partes para manifestar los frutos del Espíritu. ¿Amén? La semilla me habla de identidad. ¿Por qué me habla de identidad? Porque un árbol no decide qué va a sacar como fruto. El fruto de un árbol es 100% ligado a la semilla que fue plantada. Tú no puedes simplemente decidir que tú vas a tener un año bendecido si tú no plantaste bendiciones. Tú no puedes simplemente decir que tú vas a tener un año abundante si tú tienes la mano cerrada a la honra del Señor. Porque eso no fue lo que tú plantaste. El fruto de un árbol depende de la semilla que fue plantada, no de la voluntad del árbol. Un árbol de mango no puede decir hoy voy a dar mamón. Eso es imposible. El de mango da mango porque en un principio fue plantada una semilla de mango. Eso me habla de identidad como hijos. Identidad como hijos. Como hijos que estamos sembrando. ¿Tú estás sembrando para cosechar como hijo? En este principio de año, ¿te has mentalizado a sembrar como hijo para en el transcurso del año ir recogiendo bendiciones de hijo y al final poder testificar como un hijo? Tenemos que sembrar semillas extraordinarias conforme a nuestra identidad. Conforme a nuestra identidad. En el año que pasó hubo mucho temor sembrado en la humanidad por medio de la pandemia, la situación que aún estamos pasando, que llevó a una cosecha que las personas vivieran en pánico, en miedo, en temor. Todo esto fue resultado de una siembra por medio de la situación, explotado por redes sociales, explotado por medios de comunicaciones, que llevó al resultado una vida de temor. Mucha gente se enfermó, no por la pandemia, sino por el temor de las noticias. El temor lleva a que seas frágil. Como eso fue sembrado y ellos se dejaron sembrar en sus corazones, eso fueron lo que cosecharon. Porque aun si tú te enfermaste, pero tú tenías sembrada la semilla de la fe, tú estabas consciente de que tú tenías un Padre que te iba a sanar. Amén. Y le damos gracias a Dios porque todos estamos aquí. Le damos gracias a Dios porque todos estamos aquí. Si te enfermaste o no, estás aquí.
Si estás aquí es porque tuviste su fidelidad. Si tú estás aquí es porque tuviste su mano sanadora. Si tú estás aquí, tuviste porque Él es un Padre que guarda. Y ahora en este nuevo año, nosotros que estamos aquí, nuestra responsabilidad es combatir ese mensaje de temor que fue dado a la sociedad con un mensaje de fe, con un mensaje de esperanza, con un mensaje de misericordia, con un mensaje de poder de Dios, porque eso es lo que nosotros vivimos, es nuestra realidad, es nuestra verdad. Mire, por encima de una realidad que hay allá afuera, que el cochino coso ese está evolucionando, que está mutando. Yo le dije a los muchachos que eso es un super saiyajin. Ya va en fase 2. Yo no les puedo decir que eso va a cambiar, yo no les puedo decir que eso va a menguar. Pero por encima de esa realidad, nosotros tenemos una verdad que sobrepasa toda expectativa. Nosotros tenemos una verdad que es un Padre que nos guarda, un Padre que está con nosotros, un Padre que nuestra fe está puesta en Él y nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual nosotros no podemos entender para poder explicársela a otro. Solamente sabemos que Él está ahí y que nuestra confianza está puesta en el Señor de señores y Rey de reyes. Esa es nuestra verdad y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Eso es lo que nosotros tenemos que sembrar. Esa es la semilla extraordinaria que nosotros tenemos que sembrar. ¿Y por qué es extraordinaria? Porque en un tiempo donde se supone que lo que reina es el temor, todo aquello que tú siembres contrario al temor será extraordinario para esta sociedad. Esa es la semilla extraordinaria que hay que sembrar. La paz de Dios en los corazones angustiados. La paz de Dios en aquellos que no creen. La paz de Dios en aquellos que no han tenido un encuentro con Cristo. Porque esa paz va a ser el instrumento que el Señor utilice para que ellos lleguen en un tiempo donde la paz no está reinando. Y tampoco va a reinar. Tampoco va a reinar. La única paz que va a reinar es la de Cristo en nuestros corazones. Sabiendo que Él tiene el control, nunca lo ha perdido y nunca lo perderá. No importa qué tan mala se vuelva la situación. Amén. Él nunca ha perdido el control. Él nunca ha perdido el control y nunca lo perderá. Al igual que muchas otras cosas, el sembrar es un principio muy importante. Que como dije anteriormente, encajonarlo en lo que tiene que ver con dinero sería limitarlo. Pero el principio de la siembra rige básicamente en todas las áreas de nuestras vidas. La ley de la siembra y la cosecha establece, básico, que cosechas aquello que siembras. Cosechas más de lo que sembraste. Y claro está, solamente puedes cosechar después de haber sembrado. Esta mañana, todavía es de mañana, quiero hablar de un principio muy importante y es el principio de la unidad. Es un principio que a mi perspectiva hay que sembrar de manera extraordinaria. Hay que sembrar de manera extraordinaria en el principio de la unidad. Gálatas 6, disculpa, del 9 al 10. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos que entender como iglesia de que este tiempo es un tiempo para estar unidos como nunca antes. Hubo una unidad en el cuerpo de Cristo. Tiene que haberla en estos tiempos, porque eso marcará la diferencia. El principio de la unidad es demasiado esencial y yo considero, desde una perspectiva personal, de que es uno de los principios menos valorados, porque lo cogemos como una opción, como si la unidad no fuese lo suficientemente importante. Yo me uno con quien yo quiero y con quien no. Unidad, uno.
diría el profeta Aleph. Jesús habló de la unidad, dándole una importancia, y gracias a ese versículo fue que yo entendí la importancia de este principio. Jesús dice: el reino de los cielos es de tal manera. Habla la parábola y dice: porque un reino dividido no puede prosperar, y una casa en contienda cae. Yo dije: wow. Un reino dividido no puede prosperar, y una casa en contienda cae. Lo que pasa al no cumplir con los principios de Dios, con los principios del reino, es que en ese momento del no cumplimiento de ese principio se abre una puerta. Mire, muchas de las cosas que pasan dentro de las iglesias no solamente son culpa del diablo, es por culpa de la desunión. La desunión es el comején de las iglesias. Es el cáncer de las iglesias, la desunión. Porque una casa dividida, una casa en contienda, cae. Un reino dividido no prosperará. Nosotros podemos venir a orar todas las mañanas a las 3, horario profético. Echar sal, saliva, arroz, aceite, lo que sea. Hermano, si usted no está cumpliendo con el principio de la unidad, le está dando puerta abierta al diablo para que se meta, haga y deshaga. Porque el principio dice que aquella casa que no esté unida cae. O sea, no es que tú puedes decir de Dios: no, Dios, tú eres bueno, yo soy malo, pero o sea, déjame pasar esta. No, es que es un principio. Se cumple porque se cumple. El principio dice que donde hay desunión, cae esa casa. Que un reino en contienda no puede prosperar. Nosotros queremos llegar a un año próspero a través de este año y poder testificar al final. Tenemos que trabajar en nuestra unión. Tenemos que trabajar en nuestra unidad. Ya no hay tiempo para inmadurez. Ya no hay tiempo para una inmadurez que a veces por cierto tipo de cosas de niños se crea una desunidad dentro del cuerpo de Cristo. De que, o sea, ¿cómo vas a querer prosperar de esa manera? Y tenemos el descaro de preguntarle a Dios por qué. Tenemos el descaro de preguntarle a Dios por qué. En el principio de la unidad hay que sembrar semillas extraordinarias en este año. Que seamos aún más ¿cómo se dice? Firmes los unos con los otros. Ese testimonio que dio el pastor a final de año, que decía que los hermanos que se enfermaron, que la iglesia fue, los hermanos le llevaban comida, los cuidaban, la gente se sintió protegida. Esa es la actitud, porque eso se trata la iglesia. Estar los unos por los otros, no solamente en las fiestas, sino también cuando el hermano te necesite. No solamente, y no estoy menospreciando, es orar, es meter la mano en el bolsillo y decirle: hermano, usted está en necesidad, tome, vamos. El principio de la unidad. La unidad no se manifiesta en que tú digas que yo soy tu hermano, es que tú me demuestres que soy tu hermano. Ahí se manifiesta la unidad. Y en ese momento vamos a ser sólidos, el diablo no va a poder entrar. Porque así como el principio dice que una casa dividida cae, una casa en unidad crece, prospera, es bendecida. En Hechos, los primeros capítulos de Hechos, dice la palabra que de tal manera era la unidad en el cuerpo de Cristo en los cristianos primitivos, que Dios iba añadiendo a aquellos que tenían que ser salvos. Cuando yo leí eso con entendimiento, yo dije: wow, tal era la confianza de Dios a ese cuerpo que estaba tan unido que podía confiarle el corazón de aquellos que no lo conocían en esa casa, porque sabía que lo iban a cuidar, que lo iban a formar, que lo iban a alimentar por la unión que habían ellos. La unión de una casa trae salvación. ¿No me cree? Le ha hecho.
Pero ahí digo, el principio es menospreciado. El principio de la unidad se coge como si fuera una opción. El principio de la unidad no es para jugar. Hay que tener madurez. Hay que tener madurez, no jugar con el cuerpo de Cristo. Pero para eso se necesita madurez. Para entender que mucho más allá de la diferencia que podamos tener, no es una razón para tener desunión. Las diferencias no son motivos de deshonra. Las diferencias no son motivos de deshonra. Desde este principio de año hay que trabajar, sembrar extraordinariamente la semilla del principio de la unidad dentro de la iglesia, en sus familias, en sus familias. Queremos estar peleados con nuestros familiares, pero queremos que el Señor nos bendiga. Una casa en contienda cae. Está hablando de familia, no solamente familia en Cristo, en la casa. Si tú ves que en tu casa hay caracteres fuertes, tú tienes que ser aquel que esté plantando esa semilla de unión, esa semilla de unidad de manera extraordinaria. ¿Qué significa de manera extraordinaria? Significa de que no es de la manera como lo venías haciendo, sino yendo muchas millas más, no solamente una, las que te toque. Porque tú tienes que ser el plantador de una semilla extraordinaria en tu casa. Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Ahora, otro punto. No podemos solo decir que los deseos de la carne los encajonamos. Hay que dejar de encajonar las cosas en adulterio y fornicación. Si tú no estás cometiendo ninguno de esos dos, tú estás bien. Eso no podemos encajonar eso. Cuando tú buscas la definición de los deseos de la carne en la Biblia, hay mucho más. No solamente adulterio y fornicación. Porque bajo de estos deseos de la carne también cae el chisme, la desunión, los celos, la ira, la envidia, la contienda. Y estas mismas cosas están en la misma línea que la fornicación. Tú no puedes resaltarte porque según tú no estás en fornicación o no estás en un pecado sexual, pero tú no le has hablado a tu hermano. Pero tú eres el que siembra cizaña en los grupos de amistad. Tú eres el que habla mal del hermano cuando no está. Tú eres el que habla mal del manto ese cuando él no está. Qué silencio. No pensemos que estamos viviendo en santidad porque no estamos fornicando ni adulterando. La santidad va mucho más allá. Los deseos de la carne van mucho más allá. La iglesia necesita personas entendidas y maduras que trabajen por el bien del cuerpo de Cristo, por encima de satisfacer una satisfacción personal, disculpe la redundancia, que le esté costando la unidad al cuerpo. Por sobre tu ego, por sobre lo que tú consideres que alguien te ofendió y esa persona, por eso yo no le hablo. No, hermano, déjeme decirle algo de la ofensa. Las ofensas surgen cuando tú dejas que alguien te ofenda. Cuando tú permites ser ofendido. Si tú estás creando desunión porque alguien te ofendió, disculpe lo que voy a decir, pero el fallo lo tiene usted, no el que lo ofendió. Usted se dejó ofender. Hay que dejar la inmadurez. Estos tiempos ya no se prestan para inmadurez. De las cosas pequeñas que causan problemas innecesarios dentro del cuerpo de la iglesia. Tantos problemas que hay a nuestro alrededor como para nosotros venir a sembrar semillas que crean problemas innecesarios.
palabra nos dice que qué tan bueno es que habiten los hermanos juntos y en armonía. Qué tan bueno. Eso habla de madurez. Eso habla que aunque ustedes tengan carácter, uno por allá, el otro por acá, tengan la madurez suficiente para poder entenderse, llegar a un acuerdo. Madurez. Madurez y unidad. A los líderes de la casa, esto no es una opción. Responsables de que la iglesia esté unida dentro, o sea, esta casa esté unida, más de aquellos que simplemente visitan, desde los líderes. Nosotros trabajamos con grupos de amistad. Si un líder de un grupo de amistad es una persona que no siembra la unidad, ¿cómo espera que sus discípulos estén unidos dentro de la casa? Tratemos estos puntos. No todo es carro y casa. Es chévere, es bueno, yo también quiero que el Señor me bendiga. No estoy en contra. Pero no todo es eso. Tienes que poder coger una casa. Después de que tus hermanos estén en armonía, unidos, coge la unidad, que eso te traerá más bendición. Amén. Hay que trabajar por el bien del cuerpo de Cristo. Sembremos extraordinariamente en la unidad en este año. En estos tiempos donde lo básico, lo que es normal, lo que parecía común, lo que nos parecía suficiente ya no lo es, tenemos que sembrar semillas extraordinarias. El apóstol Pablo nos revela un misterio en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El mundo se está moldeando en un sistema que genera principalmente desobediencia y temor. Reina la falta de perdón, la deshonra, la falta de amor por el prójimo, la desobediencia a Dios y sus principios, la desobediencia a Dios y sus principios. Permanezcamos nosotros en los principios de Dios, en el principio de la honra, en el principio de la obediencia, en el principio del perdón, como dije anteriormente, en el principio de la unidad, porque estos serán pilares fuertes para la gloria que está por venir. Queremos ver la gloria de Dios, practiquemos estos principios en todo momento. Amén. Porque de esta manera podemos experimentar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. No haciendo las cosas conforme al sistema que nos rodea, sino que siempre siendo sembradores de semillas extraordinarias. Semillas que para los demás son locura, pero para nosotros es poder de Dios. Si el mundo está sembrando discordia, si el mundo está sembrando falta de respeto, si el mundo está sembrando desamor entre hermanos, si el mundo está sembrando desunidad, el hecho de que tú siembres unidad, te van a llamar loco. Pero por lo que ellos es locura, nosotros es poder de Dios. Y así como ellos siembran lo que siembran, así mismo cosecharán. Pero nosotros, si sembramos poder de Dios, veremos la voluntad de Dios en nuestra vida, que es buena, agradable y... Porque eso es lo que estamos sembrando. Eso es lo que estamos sembrando. Cosecharemos de manera extraordinaria en medio del caos y la crisis, porque hemos sembrado, estamos sembrando y vamos a sembrar desde este principio de año semillas extraordinarias en todas las áreas de nuestras vidas. En pocas palabras y de forma muy lógica, visualiza lo que quieres. El apóstol habló de visión en el último servicio del año. Lo que quieres cosechar, y pon en obra la siembra de lo que quieres cosechar, para que al final del año puedas testificar de lo que cosechaste, por medio de la siembra que hiciste desde este momento, desde este principio de año. El año pasado no te fue bien, no cuestiones a Dios. Revisémonos. La palabra dice muy claramente: todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Entonces, si no cosechaste cosas buenas, revisa qué fue lo que sembraste. Dios no se va a quedar con nada de nadie.
Si tú quieres, si tú en el año hubo mucha discordia entre tu familia, ¿qué aportaste tú en esa familia? Si en el año hubo mucho problema entre tus amigos, que ninguno emprende un proyecto, sino que aún en medio de la pandemia buscan el momentico para beber, ¿qué aportaste tú en medio de ese grupo de amigos? Si no te fue bien en las finanzas, ¿qué aportaste tú en el reino de Dios conforme a la honra a Dios? Cuando nosotros nos revisamos de esa manera, cogemos conciencia de nuestra responsabilidad delante del Padre, o aquel que nosotros solemos decir que es nuestro Padre. Muchos lo dicen, pero no sé, Rick. Cogemos responsabilidad y empezamos a cambiar. Si cosechaste algo mal, piensa, ¿qué fue lo que sembré? Y cambia tu semilla. ¿Qué fue lo que no sembré? Y empieza a sembrar bien. Porque conforme vaya pasando el tiempo en este año, irás cosechando. Y al final del año vas a poder testificar las grandes cosas que el Señor hizo en tu vida. ¿Honraste a Dios con tus bienes aún en tiempos difíciles? ¿Fuiste fiel en el momento de la honra financiera a Dios? ¿Te mantuviste en obediencia? ¿Te mantuviste íntegro aún cuando sentiste la necesidad de no serlo? ¿Guardaste tus mandamientos o sus mandamientos y sus principios? ¿Predicaste el evangelio a aquellos que te rodean aún en tiempos difíciles? Todas estas preguntas nos llevan a evaluar si de verdad estamos sembrando correctamente según lo que nos gustaría cosechar, y aún más, si de verdad estamos sembrando conforme a la voluntad del Padre. Sacando a relucir nuestra esencia de hijos. ¿Estamos sembrando como hijos? ¿Estamos sembrando como hijos obedientes? Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos en luchar por la unidad de la casa. No nos cansemos en honrar a las personas que nos rodean. No nos cansemos en sembrar una semilla a aquel que la necesita. No nos cansemos en sembrar el amor de Dios. No nos cansemos en sembrar misericordia. No nos cansemos en sembrar amor. Por sobre todas las cosas, no nos cansemos de sembrar amor. No nos cansemos de sembrar esa paz. Porque muy bien dice Gálatas al principio: el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien. Por mucho que no veamos los resultados enseguida, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de sembrar esa semilla que el Señor ha depositado en nosotros para que podamos depositarla en otro. No seamos mano cerrada con aquello con lo que el Señor nos ha dado, porque aquel que no siembra no va a cosechar. Aquel que no siembra no va a cosechar. Para terminar el año en la escuela de Generación Saetas del profeta Yomar, él nos hizo una pregunta: ¿cuál es su expectativa del año que viene? ¿Cuál es la visión? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Algunas personas respondieron cuando me tocó el turno. Yo dije: este año, el año que pasó fue un año para aprender muchas áreas. Este año te sacudió los cimientos para ver de qué estabas hecho. Este año, si tú no aprendiste la lección, va a seguir
en lección. Aún más fuerte. Si el año depende de que hayas aprendido tú del año pasado. El año depende de que hayamos aprendido nosotros del año pasado. Si aprendimos la lección, nos dejamos moldear de Dios y cogimos madurez en las áreas donde teníamos que coger madurez, este año nos irá mucho mejor. Pero si no, el Señor necesita seguir moldeándote para que llegues a la altura del varón perfecto. Cuando tú ves el término perfecto en escrituras antiguas, esa palabra perfección se relaciona con madurez. Para que llegues a ser a la estatura del varón maduro. O sea, la madurez es esencial para que este año sea de bendición. Porque hay bendiciones que el Señor no te la puede soltar porque no eres lo suficientemente maduro para administrarla. Y no estoy hablando solo de dinero. No estoy hablando solo de dinero. No estoy hablando solo de dinero. Tienes que tener madurez. Estos procesos, estos años difíciles, para que vayamos agarrando madurez en cada momento. La madurez que teníamos en el 2008 no nos sirve ahora. Madurez. La madurez lleva a la unión. Y la unión tiene como consecuencia la bendición de Dios. Todo aquello en lo cual tú no te dejaste procesar el año pasado, olvídate que vas a seguir pasando ahora en este año. Y disculpe si no era lo que quería escuchar, pero es la verdad. Déjese procesar, madure. Nuestras bendiciones van a depender mucho de nuestra madurez. De nuestra madurez. De la semilla que plantemos desde un principio. Con fe, con esperanza, sabiendo que el Señor es nuestro Padre. Para terminar, quiero contar un testimonio pequeño. Cuando Wendy y yo nos íbamos a casar, nosotros empezamos a ahorrar. Abrimos una cuenta de Spar, de ahorros, y ahí íbamos ahorrando nosotros dos. El Señor nos inquietó para sembrar algo. Nos dijo: los primeros 1,000 florines que ustedes siembren, recojan, tienen que sembrarlo en la casa. Bueno, como lo dijo Wendy en el segundo servicio, cuando tú tienes un propósito por el cual estás ahorrando, cada florín que te toque sacar de ese ahorro te va a doler, porque tienes un propósito por el cual estás ahorrando. Pero bueno, Señor, hablamos con el apóstol, lo pasamos. Sinceramente, con mucha humildad lo digo, aunque Jacqueline no me crea, con mucha humildad lo digo. Nosotros no lo hicimos con la intención de que el Señor nos diera algo. Lo hicimos porque Él nos inquietó a darlo. O sea, nosotros no hicimos un intercambio con Él. Esa no fue la intención de nuestro corazón. Nosotros dimos eso, seguimos ahorrando. Pudimos, en los meses que ahorramos, ahorrar 7,000 florines. Hablar con cifras. 7,000 florines. Entre boda y luna de miel, se fueron casi 20. Pregúnteme dónde sacaron el resto. No podría explicarle de dónde salió el resto. Nosotros ahorramos 7, pero hubo una semilla plantada en un principio. Una semilla extraordinaria plantada en un principio, la cual dio su fruto en el momento que tenía que darlo. Cuando nosotros salimos de la recepción hacia la noche de gloria, no debíamos un solo florín a nadie. Todo estaba pago. Los tiquetes estaban comprados. Viajamos a los 2 días. Duramos 10 días en Orlando. Volvimos y no le debíamos nada a nadie, porque una semilla fue plantada. Entonces este año, desde muy temprano, desde ahora, vaya visualizando. El apóstol lo dijo desde el servicio pasado: vaya visualizando dónde se ve al final de este año. Y plante una semilla extraordinaria conforme a lo que está visualizando. Pero no se olvide en plantar semillas extraordinarias, no solo en sus deseos, sino en el reino de Dios. Amén. Gracias, Padre.